Pues muy buenas tardes. Esta tarde nos encontramos con Javier Carrasco. Él es el director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, que tiene pues más de una década promoviendo en México el respeto a los derechos humanos en el sistema de justicia penal. En esta ocasión nos acompaña a Fundación Renace para platicar, para conversar en torno al documental Me Dicen el Potro, que pues recién se publicó a través de la plataforma de YouTube y donde se da a conocer pues el caso de un hombre que aunque parezca ilógico, aunque parezca algo que no ocurre en el sistema de justicia mexicano, pues pareciera que es más común de lo que creemos. Un hombre que termina 2 años en prisión simplemente por un apodo, simplemente porque le decían el potro, igual que el apodo de un presunto delincuente. Javier, me da mucho gusto platicar contigo esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti, gracias a Renace Capítulo San Luis Potosí por la invitación y pues aquí emocionado de hablar con ustedes sobre esta tragedia que representa el documental El Potro. Sin duda, Javier, pues justo con eso quiero empezar. Después de que tuviste oportunidad ya de ver el documental, me gustaría conocer tus impresiones. ¿Qué impresión te deja a ti como ciudadano, pero también como una persona que pues ha estado muy de cerca revisando estos temas y de las injusticias que se cometen y que no quisiéramos que ocurrieran, pero que sin embargo están ahí presentes? Bueno, el documental lo que a mí me deja es es una cruda realidad, ¿no? De lo que desafortunadamente lo que ocurre en el sistema de justicia. Por los últimos 15 años, pues ha habido un proceso desde el 2008 y algunos estados anteriormente, estos procesos de reformar los sistemas de justicia penal para evitar estas injusticias donde se fabrican culpables. Y esto, el Potro, bueno, el documental del Potro, se fabrica a esta persona como responsable de un hecho que no cometió. Entonces, el trabajo que se ha venido realizando con varias organizaciones de la sociedad civil, con autoridades, con academia, pues sí nos deja como un sabor amargo de esta realidad donde no se ha logrado transformar esta injusticia o esta fabricación de culpables que tanto la policía y las fiscalías del país realizan. Si le agregamos la tortura y la corrupción a todo esto, pues entonces estamos hablando que tenemos todavía un gran pendiente, el gran pendiente de hacer verdaderamente justicia para que las personas inocentes no tengan que estar en la prisión y que las personas que verdaderamente cometen los hechos delictivos pues respondan. Creo que tenemos una gran deuda con Alejandro y con todos los Alejandros que viven en el país y las Alejandras también que viven en el país en prisiones esperando justicia. Entonces tenemos pues mucho que hacer como organizaciones de la sociedad civil, pero también como personas, porque el Alejandro del documental puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera de nosotros. En un abrir y cerrar de ojos nos pueden detener y por un sobrenombre ya estamos enfrentando un proceso penal por años. Y entonces es ahora la persona indefensa contra el aparato del Estado, donde el Estado dice, sí, tú eres. Entonces, esto también es una forma de tortura, diría yo, ¿no? Tortura psicológica. No me imagino cuál ha sido la afectación psicológica, estado emocional de Alejandro. Por lo que vi en el documental, él vivía en León y ahora creo que vive en San Luis Potosí, entonces fue desarraigado hasta de su propio entorno social. Esto, la verdad, no me puedo imaginar todo el dolor físico y psicológico que él ha de estar viviendo. ¿Qué tantos Alejandros, desde tu experiencia, consideras, Javier, que tenemos en el país? Porque de pronto vemos quienes no estamos familiarizados con el asunto de la justicia y que nos puede parecer un poco lejano el caso, decimos, un caso aislado, pero es de verdad un caso aislado y además frente a un sistema de justicia que nos prometió que se iban a tener pues investigaciones científicas, que este tipo de situaciones no deberían estar pasando. Yo creo que no te podría dar así una cifra, pero lo que sí puedo decir es de que es más común de lo que queremos aceptar.
Sí, solamente vemos la parte del uso de la tortura, por ejemplo, ¿no? El uso de la tortura es sistemática en nuestro país y se sigue utilizando la tortura para extraer información, extraer confesiones de las personas detenidas. La fabricación de culpables, la fabricación de pruebas, el sembrar armas a las personas detenidas, y todos estos son incentivos perversos para, entre comillas, dar ese mensaje que se está haciendo algo en contra de la violencia y de la delincuencia, pero en realidad a las personas inocentes son a las que las están deteniendo, a las personas que no tienen nada que ver con los hechos delictivos, muchas de ellas son las que están en las prisiones, y en estas prisiones que también son fábricas de tragedias humanas, son bodegas más bien de tragedias humanas, y posteriormente cuando estas personas salen en libertad, pues solamente se les dice, no fuiste tú, o yo creo que no se les da ni una disculpa, ¿no? Mucho menos vamos a hablar de reparación del daño y estas cosas, y mucho menos se les va a ayudar a que estas personas encuentren un empleo. Lo que salen con todo el estigma de lo que es el sistema carcelario, y no hay una forma, porque cuando hablamos de reinserción social, como que nos enfocamos en las personas sentenciadas, pero ¿qué pasa con las personas que son absueltas, que estuvieron ahí en prisión, como el caso de Alejandro? ¿Quién de las instituciones o del sistema penitenciario de San Luis le ha apoyado a conseguir un empleo? Esas son las realidades, y esa afectación a la familia, bueno, a la persona y a su entorno familiar, eso no lo vemos, sino que solamente señalamos y a veces decimos desde la sociedad, no solamente las instituciones gubernamentales, de la sociedad, por algo ha de estar ahí, ¿no? Entonces somos muy buenos para señalar, pero no vemos o no analizamos el fondo de la situación y la tragedia humana que esto representa para Alejandro y para las personas como él. Quiero detenerme en uno de los puntos que acabas de comentar y que tiene que ver con el nivel de investigación de nuestras policías en México, de la Policía de Investigación. ¿Qué tanto se ha avanzado en este tema y qué tanto pues se sigue recurriendo a las viejas prácticas para tener a una persona o para juzgar incluso a una persona cuando se nos prometió pues una policía de investigación, cuando se nos prometió que íbamos a tener pruebas científicas en todo juicio? Este es otro gran pendiente. No hemos logrado crear esta policía científica, aunque por nombre lo tenga, pero no hemos logrado crear esa investigación científica y respetuosa de derechos humanos que el sistema acusatorio demanda, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos la misma policía con las mismas prácticas anteriores. ¿Cuáles son esas prácticas? Pues golpear, torturar, sembrar eh, armas, sembrar drogas, crear testigos falsos. No se ha logrado fortalecer a la policía como institución y no se ha logrado fortalecer a la investigación como el eje rector de un proceso penal. No podemos tener un proceso penal respetuoso del debido proceso si tenemos una investigación que viola derechos humanos, ¿sí? O sea, con una policía y con ministerios públicos que avalan esas violaciones y con jueces y juezas que también se hacen de la vista gorda y avalan procesos violatorios de los derechos humanos con investigaciones insuficientes o con investigaciones fabricadas. Entonces, ¿por qué Alejandro tuvo que permanecer 2 años en prisión? Pues porque un juez así lo determinó y porque un juez ignoró que no había información suficiente y que había una confusión solamente por el sobrenombre. Entonces, eso es preocupante. No solamente es en la parte de investigación, pero qué pasa también con la parte judicial, ¿no? Claro. Ahora, y sobre esto que comentas, ¿cómo resolver, cómo enfrentar esta policía de investigación que, como tú ya mencionas, pues solo es de nombre? ¿Es un asunto presupuestal? ¿Es un asunto que tiene que ver con capacitación? ¿Con qué tiene que ver y cuáles son las líneas en las que se tendría que enfocar la autoridad para que esta realidad cambie?
Mira, yo siempre he dicho que no vamos a caer en el cliché y lo más fácil que es siempre falta de capacitación. Eso ya parecemos un disco rayado en eso. Se ha invertido tanto dinero en programas de capacitación en estos últimos 10, 15 años. Creo yo que el verdadero problema es la voluntad política de cambiar, de tener un verdadero sistema respetuoso de derechos humanos. No podemos decir que a la policía no se le ha enseñado cómo investigar o cómo detener. Hay cuestiones que son básicas y que son muy lógicas, ¿no? Pero creo que más bien es más profundo el asunto. El Estado o la autoridad policial, ministerial, no, las fiscalías no quieren ceder parte de lo que tenían antes, que era poder. Entonces, es más fácil obtener información de baja calidad. ¿Por qué? Porque en el sistema anterior el Ministerio Público tenía fe pública. Ese era muchísimo poder. Imagínate un Ministerio Público que tenía la fe pública, es decir, que lo que decía era verdad. Entonces es un cambio de 180 grados, donde en el sistema acusatorio, en este nuevo sistema, es todo lo que encuentra el Ministerio Público, pues lo tiene que sostener en un juicio. Ya no tiene esa fe pública que tenía antes. Ese poder es el que no quieren dejar. Entonces, les podemos dar 1000 cursos de capacitación con la mejor policía investigadora y servicios periciales y técnicas de litigación a una institución con mucho poder. Entonces, en ese sentido, creo yo que el verdadero problema es que no quieren cambiar, no quieren ceder el poder, ¿sí? No quieren hacer una investigación respetando derechos humanos. Es más fácil, como era el sistema anterior, decirle al juez, él es Alejandro, él es el potro y yo te lo digo porque yo tengo fe pública. Ya no vamos a Claro. investigar más. Y entonces en este otro sistema le exige probar hechos. Pero cuando tenemos prisión preventiva oficiosa, que ese es el otro demonio que tenemos en el sistema, ese demonio es porque no queremos dejar el poder. Entonces, mientras eran peras o eran manzanas, Alejandro y los Alejandros y las Alejandras del sistema van a permanecer en prisión preventiva oficiosa por cierto tiempo. Pero ahí estás ligando ya dos elementos bien interesantes porque acabas de introducir el asunto de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, este es un tema que de algún modo se puede resolver si le entramos al tema de la prisión preventiva oficiosa. No hay soluciones fáciles, pero la prisión preventiva oficiosa es un incentivo para que la fiscalía no investigue. ¿Por qué? Porque ahí los vas a tener 1, 2, 3, 4 años o lo que sea. Mientras tanto, en la opinión pública y en los diarios, en la primera plana va a decir, ya detuvimos a el secuestrador, al homicida, al violador o X, todos los adjetivos que le ponen. Y 2 años, 3 años, 4 años después, ya nadie se va a acordar de ese caso. Pero mientras tanto, ahorita la autoridad se va a presentar como que es eficiente en controlar la criminalidad. Entonces la prisión preventiva oficiosa es un incentivo perverso. No solamente viola la presunción de inocencia, sino que también incentiva que las autoridades no investiguen. O sea, ese es el problema, o esa es una de las consecuencias de tener esta figura. Permite que presuman eficiencia. Exacto, permite eficiencia cuando en realidad no están investigando nada, ¿no? Y mientras tanto la persona permanece en prisión por años, como el caso este. Y además, este es un ejemplo porque se trata que es llevado a prisión por un robo a un organismo de agua potable, un organismo que tenía el ojo público de lo que allí había ocurrido. Claro, entonces cuando tenemos un caso con mayor
escrutinio público o de mayor trascendencia pública, pues bueno, ahí va la presión para que la persona permanezca en prisión es mucho mayor, aún siendo prisión preventiva justificada, ¿no? Entonces, imagínate, vamos a suponer que tenemos un caso donde no es de prisión preventiva oficiosa, pero hay mucha presión mediática y política. ¿Qué juez o jueza de este país se va a aventar el tiro para imponer una medida en libertad? Ninguno. Le van a justificar la prisión preventiva y va a estar ahí por el tiempo que dure el proceso en prisión. Ya después de lo que le pase ahí, si se enferma, si pierde a su familia, si pierde su empleo, pues esa destrucción de la vida a una persona que se presume inocente, nadie se la va a reparar. Esa es una realidad, ¿no? Ahora, el catálogo de delitos que actualmente tenemos para el tema de prisión preventiva oficiosa, ¿tú cómo lo ves y a qué debería estar quizá circunscrito? La prisión preventiva oficiosa no debe de existir en la Constitución. Ningún delito debe de ser de prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Lo que debe de ser es que todas las personas deben de tener derecho a que se debata, que se argumente si es que debe permanecer en prisión preventiva o no. Que la fiscalía sostenga y pruebe esa necesidad de que permanezca en prisión preventiva durante el proceso. O sea, las herramientas las tienen, pero otra vez regreso a qué es lo más fácil, qué le da más poder a la fiscalía, cuando la ley ya te determina, ya tomó la decisión por ti, a que tú como fiscal hagas un análisis, una investigación objetiva para poder argumentar y convencer al juez de control que la persona debe permanecer en prisión. Pues obviamente es más fácil cuando la ley ya me da el regalo y ya no tengo que investigar ni tengo que argumentar, ya me lo dio. Ese es parte de este control que te decía, ¿no? Como que la autoridad no está acostumbrada a tener un sistema de contrapesos, sino que queremos todavía tener todo el control en una sola autoridad. ¿Qué te parece la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que tras 2 años, si una persona en prisión preventiva oficiosa pues no ha sido sentenciada, se revise para determinar si esta medida sigue o si debe ser revertida? Creo que en la opinión pública se ha debatido mucho este asunto en el sentido de si realmente es un avance o si se quedó corta o hacia dónde tendría que haber ido. ¿Cómo interpretar y cómo leer esta decisión? La Corte se quedó corta con esa decisión. O sea, básicamente, la Constitución es muy clara en el artículo 20. Establece que la prisión preventiva, su límite son 2 años, ¿no? Entonces, la autoridad tiene 2 años, según la Constitución, para procesar, probar el hecho, sentenciar, condenar. Si se rebasa, lo único, o sea, lo rescatable de la decisión de la Corte, y lo bueno es que la Corte ya está analizando estos temas, es que se revise la situación. Y por un lado, la Corte hace un muy buen análisis en esta decisión sobre los estándares internacionales, los casos de la Corte Interamericana, sobre el plazo razonable. Iba bien y después revierte la carga a la defensa con 4 criterios orientadores que lo retoma del caso Garibaldi contra Brasil y el caso Digna Ochoa contra México en su párrafo 130 de la decisión de la Corte Interamericana de noviembre del 2021. Entonces, estos 4 criterios, la complejidad del asunto, entonces ahora dice, ok, para analizar la complejidad del asunto, la defensa tiene que probar que el asunto es complejo o no lo es, dependiendo qué es lo que la defensa esté argumentando. Y el segundo, la actividad procesal, es decir, que la defensa no ha dilatado el proceso, ¿no? Entonces, estos 4 criterios le revierte la carga a que la defensa pruebe que no es responsable de la dilación del proceso.
Y lo que preocupa es que tenemos un derecho humano a defendernos, ¿no? Pero pareciera que si te defiendes, dilatas el proceso y por ende puedes rebasar los 2 años de prisión preventiva. Creo que esa decisión se quedó corta. Lo positivo es que le entró al análisis y ya está analizando el tema de prisión preventiva oficiosa, pero otra vez como que no dio todo el ancho que debió de haber dado. Todo esto que estás diciendo, Javier, me hace plantear, o mientras estabas hablando, me hacía formular la pregunta, ¿realmente está funcionando este nuevo sistema de justicia penal? Yo creo, bueno, creo, bueno, vamos a compararlo con el otro sistema, ¿sí? Porque tenemos dos, Sí. sistema mixto y sistema acusatorio. Creo que el sistema acusatorio definitivamente no es perfecto, pero definitivamente yo lo prefiero al otro sistema. Mínimamente ahora sabemos quién es el juez, está frente a la persona acusada, podemos escuchar los argumentos, podemos obtener más información, hay más mecanismos para evidenciar las ilegalidades que en el sistema escrito. Entonces, esas cuestiones son positivas. El hecho de que la jueza o el juez que juzga o que va a tomar las decisiones está presente es importante. El hecho de que exista un momento procesal adecuado para analizar si la detención fue legal o no y si la medida cautelar debe ser prisión o libertad, esos son aspectos muy positivos. El hecho de que se tengan diversas formas para resolver el asunto también. Entonces, definitivamente, dar marcha atrás al sistema escrito no debería ser la vía. El sistema acusatorio, años luz, es mucho mejor que el otro. El problema es que las personas operadoras del sistema acusatorio no quieren, otra vez regresamos al poder, no quieren dejar ese poder. Están acostumbrados a tener malas prácticas, a que las cosas las resuelven con corrupción, a no analizar los casos. Entonces, esas prácticas del sistema tradicional, esas prácticas malas, se han filtrado al sistema nuevo, lo está contaminando, esa es la realidad. Y la otra realidad es de que no tenemos un liderazgo político en los estados ni a nivel nacional que siga empujando el respeto a los derechos humanos del sistema acusatorio. Entonces es como que ya nació, ahí se quedó y ya hagan lo que quieran con él. Entonces continúa este sistema mutando porque no hay nadie que le ponga orden. A nivel estatal, pues cada quien hace lo que quiere. Y esto no solamente le vamos a echar la culpa a ministerios públicos, a policía, a jueces y defensoría pública. También hay que hablar de la defensa privada, ¿sí? También hay que hablar de la defensa privada cuando la defensa privada todavía y muchas veces pues está acostumbrada a litigar como en el sistema tradicional, con dinero. Entonces, ¿por qué existe la corrupción? Pues alguien ofrece y el otro toma. Y entonces, si la defensa privada continúa litigando con dinero o aceptando que el Ministerio Público le pida dinero y caiga en estas trampas, entonces todas y todos somos parte del problema y el sistema acusatorio no va a rendir los frutos por los cuales está diseñado. ¿Por qué? Porque no lo estamos dejando fluir como debería de ser. Pero cuando hay una ausencia de un liderazgo político en cada entidad y a nivel federal, pues desafortunadamente estamos repitiendo todos los problemas que tiene el sistema tradicional. Lo vemos en este documental, por ejemplo. El documental aborda, pues, el caso de Alejandro cuando 2 años después sale de prisión con muy poco dinero en la bolsa, en un estado que no era el suyo y enfrentándose a una situación pues completamente adversa y a una autoridad que prácticamente ni siquiera le dice discúlpeme, nos equivocamos.
Acá en San Luis recientemente el licenciado José Mario de la Garza acaba de presentar una iniciativa en el tema de indemnización a casos como el de Alejandro Chávez, para por lo menos garantizarles un salario mínimo por cada uno de los días en los que la persona estuvo en prisión. ¿Qué opinas de una iniciativa como esta? Y si tenemos a nivel país algo que se le parezca frente a casos o situaciones como las que narra el documental. Bueno, yo considero que sí debe de haber una forma de indemnizar por un error judicial. Esto, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a una indemnización por error judicial. El problema es cómo pruebas que estuvo él ahí por un error judicial y no un error de la investigación. Pero considero que estos casos como los de Alejandro, sí debe de haber una forma de indemnización por parte del Estado. Y solamente así el Estado va a ser más responsable de su investigación. Pero creo que ese dinero, ese monto, debe de salir de la autoridad que cometió la atrocidad. Porque lo contrario, no vamos a resolver el asunto. No vamos a resolver las malas prácticas. Porque alguien más va a pagar. Aunque viene del erario, pero alguien más va a pagar. Y por ejemplo, la policía o la fiscalía de San Luis Potosí, que es quien comete el error, pues ellos nada más se van a lavar las manos y se van a hacer de la vista gorda como yo no fui. Cuando son ellos los que están cometiendo los errores. Entonces, no debería de salir esta indemnización, por ejemplo, del presupuesto de la oficina del Ejecutivo. O del Ejecutivo, del Congreso de la MAS, sino que no, se señala directamente, usted, Fiscalía de San Luis Potosí, es responsable por esto y de su presupuesto le va a costar. Creo que cuando eso suceda es cuando va a empezar a cambiar las cosas, porque ahora el titular de las fiscalías pues no le va a gustar que de su presupuesto le estén quitando porque sus operadores están cometiendo errores. Entonces, ¿es responsable la fiscalía? Sí, porque permite que sus operadores cometan estas atrocidades. Lo mismo podemos decir con la tortura. ¿Cómo podemos eliminar la tortura? Pues cuando no solamente la persona, el perpetuador, enfrenta el proceso, sino la institución que alberga a la persona que comete esta violación a derechos humanos es responsable económicamente o políticamente de ello. Entonces tenemos que señalar también a las instituciones y que de esas instituciones sean las responsables para pagar estas reparaciones. De lo contrario, a nadie le va a doler y nadie va a ser responsable, y esto no va a cambiar, van a seguir existiendo este tipo de violaciones. Pero en el caso de Alejandro Chávez, el Potro, por ejemplo, Javier, pues prácticamente todos los eslabones del sistema fallaron, porque pues parece que nadie se dio cuenta que la única razón por la que lo estaban deteniendo era un apodo. También tendrían que pagar estos otros actores. Al final de cuentas, pues el Poder Judicial, el juez, parece que tampoco detecta el tema. Sí, claro, pero quien es responsable de la identidad de la persona es la fiscalía, ¿sí? Y ahí obviamente también es responsable pues el tribunal, pero la mayor responsabilidad, de acuerdo a lo que vi con el documental, para mí es la fiscalía del Estado, ¿no? Aunque el tribunal, el tribunal pues también podría ser, pero ¿cuántas veces las personas no dan dos nombres? Entonces la fiscalía sí tiene que saber a quién está acusando. Acusando. Sí. Sí. De acuerdo. ¿Qué hacer también, independientemente del tema económico que ya comentábamos y que plantea la iniciativa? ¿Qué se tendría que hacer en cuanto a, digamos, la revisión que se hace de las actividades, de los casos que lleva adelante la fiscalía, que llevan a cabo los jueces? Porque, pues tú comentabas el tema del poder, ¿no? Pareciera que no hay una supervisión y que al final de cuentas, aunque yo me equivoque una y otra vez, pues no me va a pasar nada.
Sí, claro. Ahí es donde sí se debe de litigar como este tipo de casos donde Alejandro tenga derecho a pues denunciar también, o sea, su violación a su derecho humano, su integridad, lo que sufrió y que las personas responsables o la institución responsable pues responda por esas violaciones, porque de lo contrario, como comentábamos, pues se va a quedar solamente en un caso más, ¿no? Y no necesariamente, o sea, aquí la intención es que cambien las prácticas, porque o sea, desafortunadamente si no cambian las prácticas, pues estos casos se repiten y se van a volver a repetir, repetir, repetir y podemos estar aquí toda la vida hablando de los mismos casos. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil para que cambie la práctica? De hecho, esa fue la razón del cambio del sistema, ¿sí? En el sistema pues, se fue detectando con muchos casos que los problemas eran estructurales, los problemas de las personas inocentes era un problema estructural del sistema. Y entonces se tenía dos opciones. Seguimos litigando caso a caso, con amparos y con lo demás, o pues tratas de cambiar el problema estructural, que es el sistema. Entonces ya se cambió el sistema. Una Ahora, iniciativa como ahora esta, Javier, como la que presenta José Mario de la Garza, ¿consideras que tiene cabida como para presentarse o replicarse a nivel federal? Deberíamos desde la sociedad civil pugnar un poco por llevarla. bueno, como estaba comentando, una iniciativa que atiende a los problemas estructurales, ¿sí? Sí, bueno, primero no conozco la iniciativa, sería interesante analizarla y creo que sí tendría cabida a nivel nacional. Te comento, los códigos iniciales del sistema acusatorio, el código de Chihuahua, el código de Oaxaca, en uno de sus artículos establecían la indemnización por ese tipo de errores. Pero esa fue una de las primeras reformas o contrarreformas. Se eliminó eso de los códigos, ¿verdad? Porque tenían miedo, pues imagínate la avalancha de casos. Entonces creo que como sociedad civil, este tipo de iniciativas sí se deben de promover, porque creo que es una de las formas, no la única, pero una de las formas para tratar de corregir estos problemas estructurales. Para que no se repitan estos casos. Claro, exacto. Uh-huh. Finalmente te preguntaría, Javier, y tú lo comentabas al inicio de la entrevista, con el asunto de qué hacer después de que estas personas salen de prisión, sea un caso como el de Alejandro Chávez, que en este caso pues fue declarado inocente, pero también de las personas que quizás sí cometieron un delito, pero que pues merecen una segunda oportunidad, que se supone que están ahí para salir a la sociedad y que realmente tengan una readaptación social. Y que al final de cuentas pues se siguen enfrentando a la discriminación, se siguen enfrentando a que salen a buscar un empleo y les preguntan, ¿dónde estuviste todo este tiempo? No, pues estuve en prisión. No, pues mejor vete, ¿no? Aquí no contratamos gente peligrosa, aquí no contratamos gente que puede representar un riesgo. ¿Qué hacer para que realmente cerremos la pinza y que además no los expongamos a otra problemática que muchas veces pues reinciden y en el peor de los escenarios pues terminan con la delincuencia organizada? Sí, bueno, ahí el artículo 18 de la Constitución establece algo también bien utópico, ¿no? La reinserción social. Ese es el objetivo del sistema penitenciario, a través de los ejes. Ok, pero vamos a ver qué es lo que verdaderamente ocurre en el sistema penitenciario. Pues en muchos no hay cosas que hacer o todo esto. Pero también estamos muy obsesionados que les vamos a cambiar la cabeza y la mente y lo demás. No. O sea, la persona que está en el sistema penitenciario es uno, respetarle sus derechos humanos, porque no deja de ser humano. Y dos, es qué herramientas la persona va a necesitar
para cuando salga en libertad pueda integrarse de una manera productiva a la misma sociedad. Entonces, la persona sale de un sistema penitenciario con un certificado que se llama Carta de Antecedentes Penales. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar esa carta, ¿no? Pues ese requisito. Entonces, los lugares que te piden estos requisitos es eliminar esto. Pero también creo que debemos de concientizarnos, porque otra vez empezamos a señalar, ¿ok? Pero nosotros como sociedad, ¿cómo recibimos a las personas? ¿No? Nosotros como sociedad, vamos a suponer que tenemos un lugar, una tienda, una fábrica o lo que sea, y que cada uno de nosotros conteste esta pregunta. ¿Contrataríamos a alguien que acaba de salir de prisión, donde estuvo ahí 2 años? Si la respuesta es sí, pues qué bien. Si la respuesta es no, entonces algo tenemos que hacer de nosotros como sociedad, porque las personas que salen puede hacer que son absueltas, como Alejandro, no tuvieron que estar ahí. O las personas que ya cumplieron su sanción, pues ya la cumplieron. ¿Por qué los seguimos estigmatizando? Entonces el propio sistema está diseñado para que las personas, una vez que entran al sistema penitenciario, ya son excluidas, ¿sí? Marginalizadas de la propia sociedad, y por ende esa reinserción hacia donde es, no a la sociedad productiva, sino que a otro ciclo de violencia. Y los metemos a un ciclo de violencia. ¿Por qué? Porque al final las personas también van a tener que sobrevivir cuando estén libres, tienen que pagar por dónde van a vivir, por comer y lo demás. Y si nadie les está dando empleo, pues entonces puede hacer que ahí la esté captando el crimen organizado u otras situaciones. Y si hablamos de mujeres es aún peor, porque muchas veces los hombres mínimamente tienen un soporte familiar que tal vez no los ha abandonado. Pero a las mujeres, las primeras personas que las abandonan son su propia familia, la propia sociedad, las rechazan. Entonces, cuando ellas van a salir en libertad, no hay nadie. O sea, no está ese soporte social familiar para acogerlas otra vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo como sociedad en esta parte de la reinserción, si es una parte del sistema, pero también social. ¿Qué programas tenemos como sociedad, como organizaciones? ¿Cómo los vamos integrando poco a poco a la fuerza laboral? Por ejemplo, si la persona que va a decir, por ejemplo, Alejandro, que estuvo haciendo estos 2 años, pues puede poner que estuvo aprendiendo ciertas cosas o trabajando en los talleres dentro, ¿no? Y que eso no le afecte, sino que estuvo aprendiendo o tiene alguna capacidad que adquirió, pero solamente vemos que estuvo en el sistema penitenciario, automáticamente rechazamos. Entonces, una parte es gubernamental, pero la otra parte también es social y tenemos que estar trabajando constantemente como sociedad. De acuerdo. Javier, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado platicar con Renace en torno a este documental y que pues logremos lo que tú ya mencionabas en la entrevista, que no se quede simplemente en estar durante horas hablando, debatiendo de este asunto, sino que pues realmente estas charlas y estas conversaciones tengan una incidencia social, tengan una incidencia en el sistema y que podamos ir pues logrando hacer una realidad estas prácticas que ahorita pues solamente anhelamos y deseamos que ocurran para que se respeten los derechos humanos de las personas que terminan en prisión. Gracias por aceptar esta invitación a conversar con nosotros. No, gracias a ustedes y les deseo todo el éxito en esta iniciativa de reforma que creo que es muy necesaria para todas las personas que enfrentan los procesos penales. De acuerdo. Javier, pues un gusto platicar contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.